Durant els pròxims mesos, el Museu de l'ECA del Castell del nostre municipi alberga l'exposició de Maria Aranguren, anomenada Sonoritat Interna. L'art és un dels elements més destacats que a dia d'avui viu a l'espai d'art contemporani situat al nostre castell. L'última exposició en obrir-se pas entre les nostres parets és Sonoritat Interna, mons paral·lels en les pintures de Maria Aranguren. La mostra inclou un centenar d'obres de la creadora madrilenya que comprenen la seva producció durant l'última dècada. Els quadres es podran contemplar fins al pròxim mes d'octubre. Y al final lo que yo intento expresar es como lo que yo siento, trasladarlo, por eso se llama sonoridad interna la exposición, es como intentar analizar lo que uno siente a través de este lenguaje que es la abstracción, que es universal, aunque hay gente que parece que no lo entiende, todos lo llevamos. S'ha de tenir en compte el material utilitzat per a la realització de les obres, el policarbonat cel·lular. L'ús d'aquest element molt comú en la construcció arquitectònica suposa la unió de contenidor y contingut. Bueno, hay una cosa muy curiosa, yo soy muy pintora, entonces yo produzco todas las obras, o sea, yo no encargo nada, quitando algunos cortes extraños, que sí los hago en algún taller. La obra es como de producción propia, ¿no? Entonces tiene un proceso artesanal muy grande. Y tienen también una lectura del tiempo. Como estos canales yo los voy rellenando, es casi como hacer una labor. Es casi como si fueras haciendo punto y vas echando la vuelta y vas echando la vuelta. Entonces depende, hay cuadros en los que me tiro la tira y cambio y renuevo y empiezo y tal, y hay otros que son muy rápidos porque tengo muy claro el diseño que quiero hacer. Pel que fa a l'expressivitat de les pintures i al seu contingut metafòric, s'ha de ressaltar que la retícula implícita a la base serveix com a suport compositiu. Així mateix permet introduir la il·lusió i la imaginació en la mirada del visitant. Espero que llegue. Aunque es difícil, me encantaría. Yo estoy aquí todo lo que se necesite para explicar de forma muy llana qué es lo que pasa con estas pinturas, ¿no? Por cómo las hago, cómo trabajo, el por qué las hago y demás, ¿no? Y me encantaría que hubiera esa comunicación porque los artistas vivimos muy solos y es muy bonito. El momento de exponer, el momento de comunicación es el que le da el sentido a la obra y al arte. D'aquesta manera, les obres de Maria Aranguren adquireixen una gran riquesa formal. En definitiva, l'exposició que es pot visitar a l'ECA de Riba-roja transmet un so intern que brolla entre les estrelles.